Ahora ya hay de todo coser. Sí, de todo, se ha hecho. De todo, ni antes no. Antes había muy pocos productos, ahorita hay muchísimos productos y cada rato hay más. Muchísimos productos que antes tienen la etiqueta que son kosher, muchos. Muchas latas también que antes no son kosher. Ya tiene la certificación. Sí, sobre todo de Magen David, casi todos. Sí, hay otro que se llama Sí, antes no se usaba, había muy poco. Hace muchos años había poco. Había muy pocas tiendas kosher, había una, me acuerdo de Askenazí, había una sola tienda en la Condesa. ¿De Burakov? Huacov, sí, Huacov, exactamente era la vía. Y había otra señora, pero la importante era Huacov. Ahí me compramos, cuando mi hermano compraba ahí, cuando vivía en la Condesa. Yo aquí está lleno de Camachón y bosques en todos lados de las tiendas kosher. El súper. Dime que las tiendas de curso no están en el súper. Y muchos mexicanos ven comen kosher. Es que la comunidad es cada vez más grande. No, yo me he dado cuenta, la carne, eso come de él, porque sé que está re limpio. Y la gente cada vez busca más la comida kosher. Ya es un mercado muy grande. Ahorita es una empresa muy grande de kosher. Los señores Filler que hacían la matzá. Y la matzá. Filler. Sí. A mí me gusta la matzá de filo siempre. Esa shmurá no me gusta mucho esa. Y los señores Curson que empezaron con la carne kosher. Sí, el primer papá. Luis. Sí, el primer profesor. Señor Luis, Me pasó Cristóbal. mire. Aquí estamos puntual. Gracias por todo. Mire, Me da mucho gusto, imagino. nada más por usted, ¿eh? Muy bien hizo. En 6 años nunca habían hecho Ya esto. ve, híjole. Aquí el señor Masri, Voy a venir más seguido entonces. por favor, De visita. por favor. De visita al resto. Le abro la coca. Esta te la trajo a mí. Gracias. Gracias, amigo. Ay, don Luis, me dejó pensando ayer. ¿Quieres que grabe? Grabo de audio en su video. Bien, gracias a Dios. Sí, atrás. Y sobre también, para que no estorbe. ¿Qué vamos a hacer? Grabo de audio. Híjole, sí, claro. Déjame nada más meterme al Zoom. Perdóname los días que falté. Ya estoy aplicando. ¿Qué hay? Desargamos. Y Bajizá Babá, Para honrar el nombre de Hashem. voy a hacer una pequeña introducción. ¿Hoy viniste ayer? Impresionante. No se me quiere apagar. Celular. El sonido. ¿Ya está el Zoom? Gracias. Bueno, gracias a don Luis otra vez que está con nosotros. Que esta clase sea Lili Ishmat, José Yosef Ben Sofía, Sofía Batadela, Lili Batara. Muchas gracias, don Luis, por estar con nosotros una vez más. Y muchas gracias a usted por invitarme nuevamente. Me da gusto que estén todos. De verdad, estoy muy agradecido. Feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Es un tema pesado y muy interesante y actualizado. Le voy a decir la verdad,
me dejó ayer pensando, increíble, bueno, todo lo que dijo es muy interesante, pero hay dos puntos que para mí me dejó, de verdad no dejo de pensar en eso. Número uno, que el antisemitismo no empezó en Alemania, sino empezó en Polonia desde antes, mucho Yo en la antes. iglesia en España, empezó en España, fue el primer antisemita. Cuando hicieron la expulsión de los judíos, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Ok. Otra cosa que me dejó mucho pensando es y ayer ya no, Rubén, bienvenido. Ayer ya no, lo profundizamos. La situación no estaba en el campo de exterminio, estaba en un campo de trabajo forzado. No, vamos a resumir. Es lo mismo. Es lo mismo. Igual la gente moría. De morir de trabajo. Ayer la gente trabajaba no 8 horas ni con todas las leyes. Ayer trabajaba 15, 18 horas sin alimento, sin ropa, sin frío. Con frío. Terrible. Y maltratos y terror. ¿Y usted llegó de Bélgica? ¿Llegó a Alemania? Sí. ¿Al norte de Alemania es? Sí, esa es del Báltico, arriba del mundo. Bueno, me impresionó mucho que hasta ahorita, 80 años después, sigue usando el tzitzit porque una persona en el tren que hacía mucho frío y ahora un niño, usted le dio su tzitzit para protegerlo del frío. Impresionante, impresionante. Increíble. Y me dijo, usted tiene que vivir, no nada más eso. Te doy los tzitzit, era no sé, alguien religioso, no sé si era rabino o algo, no me acuerdo. Y me dijo, te los doy porque tú vas a tener que sobrevivir. Así esa expresión dio que no sabíamos dónde íbamos. Y que esa persona me dijo. Y él le dijo. Me impresionó también mucho algo que a lo mejor ayer la gente no se dio cuenta, que dijo que había una hermandad muy grande adentro del campo de concentración. Y eso era un sentimiento que le queda muy... Claro. Era la única manera de sobrevivir, de salir adelante, porque si no uno colapsaba del problema terrible. Entonces, me hace recordar, había un rab, el rab de Klosenburg, Sí. que estuvo en la Shoah y Sí. perdió a su esposa y todos sus hijos. Ahí estuvo. Y dijo que una de las cosas que extraña, ahorita lo entiendo más con lo que usted dijo, una de las cosas que extraña de esa época era que todos estaban juntos, no había gorra negra, no había sin gorra, no había peor, no había barbas, todos se querían, Igual. todos se ayudaban Estamos y iguales. todos estaban iguales. No sé, religioso, no religioso. No religiosos, todos eran iguales y ahora desgraciadamente cada quien está por otro lado. Ese es un punto importantísimo. Les voy a decir una cosa, si en la Shoah que no tenían que dar, que ayudaban y apoyaban y se querían, nosotros que tenemos tantas cosas por dar, ¿cómo no nos ayudamos? Y lo último, este papelito que usted me dijo, que siempre fue positivo, que siempre Era la única manera de sobrevivir. era la única manera de vivir, que usted quería amar la vida y vivir la vida y no... Y había el papel que le mandé, que Sí, dejé. ya lo tengo ahí, que ahí dice que siempre pensó que iba a vivir y que no iba a morir, y que eso es lo que lo han entendido vivo hasta ahorita. De otra manera. Bueno, llegamos ayer a decir que usted estaba ahí trabajando en el campo de concentración. ¿Cómo se llamaba el campo de concentración? Sutrov. Ok. Allá en Hashem, donde está la llama, y allá en el piso está Auschwitz, Buchenwald, el Dachau, está Sutrov. No sé, aquí no se conoce, pero un campo terrible. Llegaron 120,000 prisioneros. Ajá. De los 120,000 murieron 100,000, más de 100,000, como 105,000. Apenas el 10% se salvó De allí. de trabajo forzado, porque no era trabajo con las leyes, sino un trabajo terrible. Otra cosa le dije, ahí la gente trabajaba en las fábricas y en la gran mayoría estaban encadenados. No sé por qué, porque por los bombardeos aliados, entonces no quieren que se les escapa la gente. Eso era al final de la guerra, ya. Y al final, exactamente, entonces al final, a ciertas partes, encadenaba a la gente a las máquinas, a los tornos, a los, no sé, las máquinas dedicaba. ¿Y trabajaban 16 horas ahí? Amarrados 16 horas. Claro, pues ahí. ¿Qué tipo? Porque dicen, uno me dijo que no hacían nada. ¿Qué tipo de trabajos hacían ahí en el...? Como hacían refacciones para los aviones,
para los tanques. Aparte, ese campo está situado, ¿usted ha oído del cohete V1, V2? ¿Verdad? No, voy a decir. Esos fueron los primeros cohetes que los alemanes mandaron sobre Inglaterra. Y de ahí vienen los cohetes. Inclusive el director de esto, Van Braun, fue el que mandó a Estados Unidos la luna, el hombre de la luna. El Van Braun era un nazi. Nomás que cuando acabó la guerra, los rusos y los americanos agarraron los científicos. Y ese sabía y se metió del lado americano, era Van Braun. ¿Y ese fue el que mandó el cohete a la luna? A la luna, claro, ¿no sabía usted? Sí, No, ese es. la verdad no Y sabía. entonces los nazis fueron los primeros que inventaron, bueno, no inventaron, se lograron el cohete, la chorro, inclusive hicieron varios aviones. Proporciona chorro. Así, aviones el jet, fueron los primeros, nomás que tuvo la suerte Hashem de que no tuvieron tiempo. No tuvieron tiempo y estaban ya cercados por los rusos y los americanos que ya se estaban acercando a Alemania. No pudieron hacer, pero hicieron unos aviones de jet. Imagínense, si hubieran hecho eso, acaba con toda la aviación aliada, porque es puro avión de hélices. Y entonces, ese campo estaba cerca de Peenemünde, así se llama. Es un lugar de experimento de los nazis donde hicieron el primer cohete que se llamó V1 y lo mandaron de esa parte de Hamburgo a Londres y bombardearon Londres. Y después inventaron el cohete el V2, también más protegido. ¿Qué se trataba? Más desarrollado con más tecnología. Más tecnología y más explosivo, porque esos cohetes los pusieron con bombas, así como los drones ahorita. Ya ve que a los drones, Sí, los drones. ahí en Israel están mandando con bombas. Con bomba. Entonces ahí los pusieron con bomba. Y entonces se acabó porque no alcanzaba y ahí estaba este Van Braun en Estados Unidos después de la guerra. No sé cuántos científicos alemanes fueron, 5,000 científicos alemanes fueron a Estados Unidos. Después de la guerra. De la guerra, porque ellos tienen todos los planos, ¿no? Y se salvaron de los juicios y de todo. Sí, pues bueno, ellos no eran criminales, ellos trabajaban en cosas del gobierno, cosas científicas, no eran soldados. Pero ellos fueron los primeros, ¿no? Alemania tiene una tecnología increíble, increíble, no se puede imaginar cómo tenían, que pudieran ser. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Usted vio a Hitler alguna vez? No. ¿A Mengele? No, eso nunca se veía. ¿Ellos estaban en Auschwitz o dónde estaban? No, estaban en Berlín. Austria. En Berlín, no. ¿Eichmann tampoco? No, ninguno de ellos. No. Vea, eso es como aquí. ¿Usted ha visto a alguien del ministro? ¿A quién No. ha visto? Pues lo mismo. Igual. Aparte, Hitler no iba a meterse ahí en ese lugar. Dicen, bueno, ahí ¿No llegaba a los campos? Bueno, a lo mejor llegaba a ir a visitar los campos, nunca. El único que sí iba fue Himmler. Hay fotos. Himmler. Sí. Himmler en Alemania también, en unos campos cerca de Berlín, creo que fue a Dachau. Hay una foto, hasta en WhatsApp sale, donde fue a visitar con una hija de él. Tiene una hija chiquita, como 10, 12 años, la acompañó y él fue el único que fue. Porque Göring creo que tampoco fue, ni Göring, ni Hitler, ni Eichmann. Eichmann estaba en las oficinas de la policía totalmente, pues de las nazis y de la Gestapo, la policía. No, nada más me preguntaba, pero yo Sí, pensé no, yo nunca fui. Y algo que... A ver, dígame. Porque usted dice que trabajaban en armas y en aviones y esas cosas. Es lo que hacían. Escuché que trabajaban 16 horas los prisioneros y que había gente yudí que del cansancio los tenían que estar despertando porque había guillotinas que cortaban y que si no les podían cortar las manos del cansancio. Me imagino que sí. Y del hambre y de la... Pues sí, la gente que caía de repente, imagínense una persona adulta y sin comida, sin medicina y con la máquina, y aparte estaba una disciplina terrible que había que trabajar y trabajar, no podía descansar un momento. Se moría. ¿Nos puede decir un día en el campo? A ver, ¿a qué hora se paraban? ¿6, 7, 5? ¿A qué hora se A las 5:30 de la mañana era el llamado de todos. ¿Y todos tenían que estar afuera? Todo. ¿En cuánto tiempo? En un ratito, hasta que pues, la gente iba corriendo. ¿Cómo los despertaban?
con una especie de sirena. Una sirena. Una especie de sirena que suena fuertísimo en todo el campo. Ahora le voy a explicar. Bueno, hay otra cosa. Vamos a adelantar, ya el campo ya sabe. Ya sé. ¿Cómo fue la liberación? Ya Es lo importante, Ok. Vamos a adelantar. Ok. No sonó la alarma. Era las 5:30 de la mañana. Entonces nosotros los muchachos estamos ahí. Ya estamos listos, ya vestidos. No sonó, era las 5:30, era las 6, era las 7. ¿Y qué pasó? Bueno, unos asomaron ahí por la ventana y tampoco habían soldados. Se veía muy tranquilo todo. No sabían. Al cabo de no sé, unas 2, 3 horas, de repente la puerta se abrió así a golpe y entraron muchas mujeres buscando, gritaban Moishe, David, esto, Luis, ¿qué pasó? Se acercó conmigo una señora y me dijo, Luis, era mi mamá, no la reconocí, ¿No? porque hace un año ¿Qué y edad medio tenía que usted? no le había visto. Yo tenía 10 años. 10 años. Primero, no me reconoció casi a mí porque estaba vea, Flaco. todo sucio, flaco, sin pelo, la ropa toda rota, imagínense. Y mi mamá, imagínense una mujer casi 2 años sin pintar, sin arreglar, de cortar el pelo, porque a ver, les cortaba el Pues, pelo la porque lo rapaban. usaban. Y la ropa toda rota me gritó. En ese momento me acuerdo hasta la fecha. Un par de segundos no sabía quién era, hasta que me abrazó y me dijo, soy tu mamá, me abrazó y supo. Y hasta tal grado, porque imagínense, yo era un niño en esa edad, ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Dijo, tenemos la liberación. No entendí lo que era la liberación. Dice, no, ya estamos libres, ya estamos libres. Entonces todos, cientos, los pocos que sobrevivimos ahí, que han varios miles, nos acercamos hacia la entrada, hasta la entrada. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó con todos los soldados? ¿Se escaparon? Sí. ¿Se fueron? Se fueron, dejaron todos los nazis. Por eso hay los campos que no están totalmente destruidos hasta abajo. Unos sí. ¿Ese, el que usted estaba está destruido? No, ese no está destruido. Ese no, porque vea, en Polonia los destruyeron, pero en Alemania están todos. Pero Dachau y Auschwitz, Dachau y Buchenwald, en Alemania están todos completos, prácticamente. Porque ahí no había, en Polonia, lo que primero destruyeron fue las camas de gas, es lo primero. Claro. Y ahí no había campo, ahí lo que había es crematorio, porque como le expliqué ayer, no había cementerio, entonces quemaban a la gente. Claro. Pero entonces eso no era una cosa, pero casa de gas no había. Entonces, todo el mundo fue corriendo, me agarró de la mano y fui corriendo, no sé papá, no sé qué, dijo, ahorita viene, no sé qué. Había un caos terrible, nos acercamos todo a la entrada y esperamos. No sé, medio algo ¿Cuántos así. años habían pasado, perdón? En el Casi campo. casi 2 años. Casi 2 Un años. año, 8 meses. Ok. Sí. Nos acercamos todos a la puerta, miles de gente, uno encima de otro, como si fuera así, y de repente de lejos vimos unos tanques que estaban acercando. Los tanques De los aliados. de los aliados, ¿sí? Llegaron hasta la entrada y la tumbaron. Eran rusos. ¿Rusos? Sí, porque los liberaron los rusos. Ah. Esa parte era muy cerca de Polonia. Actualmente el campo esa tierra es Polonia. Dice, ya no es Alemania. ¿Ah, ya no es Alemania? No, ¿Es ya. el sur de Polonia? Es el de Polonia, porque ya ve Alemania cuando hubo la paz, después que les quitaron los cachitos. Y entonces esa parte ahorita es Polonia. Entonces, Sotkov, si yo quiero ir al campo de concentración de Sotkov, ¿ahorita está del lado de Polonia? Sí, tiene que ir del lado de Polonia. Ok. Porque el campo estaba a 60 kilómetros antes de la frontera polaca. Ok. Antes. Y parte de las sanciones, pues, ¿Perdón? parte de las sanciones fueron entregarse territorio, ¿no? Sí, ya cuando hubo la paz, ahí, bueno, la paz incondicional. Entonces, ese pedazo se los dieron. ¿Por qué les olvidan también? Porque adelante hay una zona que se llama Danzig, que esa zona era un puerto que siempre estuvo en pelea entre los polacos y los alemanes. Ahí fue donde empezó la guerra. El primer cañonazo, porque es un puerto, había un barco muy grande que dio el primer cañonazo de la guerra a Polonia el día 1 de septiembre de 1939 a las 5:30 de la mañana. También dio el primer, ya empezó la guerra en Polonia.
Ok. Entonces esa zona era una zona muy estratégica, se lo dieron los polacos. Bueno, entonces llegaron los tanques, tumbaron la puerta y pues júbilo, y luego atrás había ambulancia y había médicos Para atenderlos. y un momentito, luego dijeron en varios idiomas, los niños primero. Y entonces a nosotros luego nos separaron y luego pusieron tienda de campaña militar, había pedido agarrar y pusieron ahí y le avisaron, no coman nada, eso sí también, porque los soldados que están en los tanques y todo, pues estaban dando comida, porque sabían que no había comido, nadie había comido. ¿Y por qué le decían que no coman nada por la indigestión? No, imagínense, estaban así, el intestino está pegado, usted. Entonces imagínense cómo nos sentimos un día de Yom Kippur. No, como jerga. Bueno, entonces imagínense estar una semana, un mes, 6 meses, un año, ¿cómo acá usted? Otra cosa que le voy a decir. ¿Cómo se hace para... No hay comida, pero ¿cómo hace usted para evitar la cosa de comer? ¿Cuál es el secreto? A ver. Para aguantar sin comer. Sí, sin comer, no un día, meses. Agua. ¿Agua? No hay agua. Hidrato. ¿Cómo las? No. A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo se puede dejar? ¿Cómo? ¿La mente? La ¿Cómo mente, puede todo es sobrevivir? mental, porque ¿qué nos pasaba? Cuando uno va a dormir es cuando piensa Uno uno, piensa pues sí, que Shabbat, que eso, bueno, no había equipe, que Filter Fish, lo que sea, ¿no? Herring. Exactamente. ¿Cómo hace para evitar eso? ¿Trabajar? ¿Cómo trabajar? Estamos durmiendo, estamos en la cama. Bueno, en la cama no, en los catres ahí, Sí. en esa ¿Qué cosa. hacía? Un remedio casero. ¿Cuál? Nos daban un pedazo así de piedra y se chupa la piedra. Y eso engaña la mente. Qué bruto. Así era. Entonces cada quien tenía en la bolsa ahí escondido una piedrita. No me diga eso. Así era, para que se dé cuenta cómo es. Así un pedazo, como de ese tamaño. Y la mente engaña al cuerpo. Claro, es como engañar la comida. Porque son cosas que había para sobrevivir. Había que buscar cómo se tomaba agua. No, pero yo lo veo positivo. O sea, quiere decir que la mente es tan fuerte Claro. que eso Que te lo puede puede ayudar a no comer. Y miren qué fuerte es la ¿Qué mente. pasa cuando es Yom Kippur? ¿Qué piensa uno del Shul o el Knis? La comida, ¿sí o no? Sí, claro. Usted puede comer de todo, Sí. pero porque en ese día que no se puede, es cuando se le antoja. Ahí está. Sí, es verdad. Siempre es así, ¿no? Está uno allá y dice, ay, chihuahua, pero yo he comido eso, no sé qué. Es como Shavuot, que ¿Sí? acaba la ciudad, ya tienes sueño y nunca te duermes a las 9. Ahí está. Ya, pero como sabes que te vas a desvelar, Entonces, ya le di el remedio. la mente. Entonces, La piedra, se haga, a ver, le voy a decir algo, pero no sé si esté de acuerdo, pero se lo tengo que decir. No, dígame. Yo escuché de un Raf Sí. que la gente que tenía Torah en la Shoah, no sé, Sí. la pasó más fácil. ¿Por qué? De tener emuná, a tener bitajón. Estoy de acuerdo, pero nosotros teníamos niños. Sí, Es diferente. yo sé. Ninguno de ellos había hecho No, pero- porque hasta los 12. No, yo digo, dejen la No, Shoah. eso sí lo creo. Dejen la Shoah. Adultos. Lo que les quiero enseñar es la Torah, una de las cosas más difíciles, porque me dijeron, en la Shoah no comer es muy difícil, pero lo más difícil era cuando se iban a dormir la mente, y mañana qué voy a comer, y pasado voy a comer, y eso te acaba más, si Ahí tiene está. hambre. Entonces estaba la piedrita. Pero está la piedrita, o existe otra cosita, la Torah, la Torah también le enseña a la persona a tener bitajón en la vida. Es indirectamente el papelito que le di. Yo le escribí Sí. porque en esa época yo no sabía lo que era. No lo podía decir. No, claro. Pero si usted estudia bien o profunda esa palabra es mía, de eso se trata, es lo mismo. Es Torah, es lo mismo. 100%. No iba yo a poder Torah porque... No sabía de dónde. Exactamente, lo había engañado. Claro. Wow. Claro, había muchachos que eran Está de impresionante. alguna yeshiva, Aparte pero... la piedra. ¿Eh? No había- Ayer explicó que si les dan de comer, les dan 2 pan bimbo, pero no así blanco, integral. Ya ni la tercera categoría de trigo. Había que meterle en agua porque estaba tan duro como piedra. El pan era como una piedra, entonces no estaba muy diferente a la piedra.
O un pedazo del como el baguette ahí, así agarrado, y no, era piedra totalmente. Bueno, y su mamá, no lloró, ¿qué momento? Bueno. A ver, describe ese momento. ¿Qué hizo su mamá? ¿Lo besó? ¿Lo abrazó? Es lo que le digo. Preguntó qué pasó. No, me abrazó, me tocó, me dijo, ¿estás bien? No te falta nada, ¿cómo te sientes? ¿Está bien? ¿Perdón? No, es que No, es único lo hijo. único. Yo era el único en ese momento, sí. Bueno, pues, Y cuando lo separaron no dijo su mamá, yo no me separo de él. sí, todas las madres, pero Sí, los sí. nazis a golpes y No, todo. después en la Después, liberación. revisarlos. No, ya con una liberación, al contrario, estaba contento que había doctores, había hospital, pues, que nos cuidaban. Se daba ¿Y cuenta usted que... estaba sano? No, pues, ¿cómo ¿Y su estaba papá? sano? Estaba delgado, estaba lleno de ronchas, no sé, pues me faltaba, no sé, como... Desnutrido. Desnutrido totalmente. Pero sano, o sea... Bueno, no sano, voy a caminar y voy a andar para aquí y para allá, le digo más o menos. Que nos ayudó mucho lo que le dije, la manteca, que todos los días nos dieron un pedacito de manteca De ser. de cerdo y eso nos salvó, porque eso es como vitamina, ahí está. Pero ahí hay que comer lo que fuera, porque daban Claro. podrido, todo lo demás era, no, y le digo, quién sabe qué daban, en el pocillo no sabía uno. Ahí está. Entonces avisaron en los idiomas, en como 5 o 6 idiomas, que no se comiera nada lo que dieran los soldados, porque estaban dando a toda la gente como loco, la gente se ¿Pero acercaba. quién anunciaba? ¿Los doctores o quién anunciaba? No, un soldado ahí por micrófono. Que decían, no coman, no Sí, coman. o sea- Qué duro, ya te traen comida y... No, pero Después decían que los niños, nadie que come, sí, no los niños, que no se comiera, ¿no? También en ese sentido, porque todo el mundo estaba desnutrido totalmente. Era peligroso. Hay gente que se murió desde tanto comer, Claro, ¿no? sí, Luego. claro. Porque lo primero que hicieron es que dieran comida. Y su papá no nos dice nada de su papá, ¿qué pasó? Pues él llegó también, pues, sufrió mucho, bajó de peso, estaba malo del corazón. No sabía si estaba vivo o muerto. No sabía, Ni no- tampoco su mamá. No sabía. ¿Estaba en el mismo campamento? Claro. Nada más que ¿Después de cuánto tiempo lo vio? año y medio. No, ese día que los liberaron me encontré. No, ese día sí, ya me lo buscó y cada quien buscó, los que sobrevivió un padre, una madre, buscó si había su hijo todavía vivía, y si no, hubo muchos casos de que había niños que se quedaron solos, no había nadie, o mujer sola, no había ni el hijo ni el esposo o al revés, una cosa terrible. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Eso ya son cosas diferentes. Entonces, no llamaron y avisaron primero a todos que no comieran nada lo que dieran. Y segundo, después avisar nuevamente que todos los niños a un lado, porque bueno, no más a un lado, sino la misma enfermera. Darles preferencia. Le di preferencia y viene acá también un niño, una enfermeras o enfermero nos jaló y nos dijo aquí está, ¿no? Porque hablaban rusos, pero es que le digo, no era tan fácil, le digo en ese momento. Ahí hablaban los idiomas, entonces dijeron, y mi papá dijo, no, vete para allá, y ahí está. Entonces, No tenía nada en ruso, sí. no, que no tenía nada, claro. Nada, es muy difícil ese idioma, que para nosotros del patrón es muy difícil. Entonces, ahí estuvimos, ¿Cuántos días? digamos como un mes. ¿Un mes? Un mes. ¿Y cómo empezaron a comer? ¿Cómo fue el proceso? ¿Primero un caldo y luego así? ¿O cómo? Pues algo así. El primer día era con una especie de suero, que no, vea, en esa época, hace 80 años, ¿qué medicina había? No es como ahorita que está el lleno. suero. Había muy poca. Me imagino que me dieron un suero, Ok. me dieron poco alimento, no sé, un caldo, lo que sea, poco a poquito. poco. Y no nos podían dar carne, podían pollo, cosas de esa, poco a poco. No se sentía como soñado, o sea, Claro, no lo pues, creía, no. exactamente, es imposible porque después de tanto tiempo de haber sufrido de tener esas cosas, Liberado. liberado, ¿Y ustedes no sabían que los aliados estaban atacando? ¿O sí sabían o no sabían? no se sabía, no se Nada. sabía. O sea, de repente se amanecieron y están liberados. En el campo no se sabía nada. Es como usted está aquí encerrado, no se sabía absolutamente nada. Lo único que había eran rumores, y no nomás en ese día. Había rumores hace varios meses, cuando, si sabe la historia, los alemanes atacaron Rusia, ¿no? Sí.
y ellos en una batalla que se llama la batalla de Stalingrado, que fue una batalla importantísima, y a raíz de eso el ejército alemán es de donde perdió la guerra, se puede decir, porque de allá se fue para atrás. Ahí, inclusive hubo 150,000 soldados alemanes de prisioneros, y los mandaron a Siberia, y la gran mayoría se murieron. ¿Usted ha visto la película El pianista? Sí. No, ¿verdad? No, pero ya me la Ahí está, el alemán que salvó al judío fue uno que lo metía y se murió. O sea, sí la vio esa película, ¿no? Es verídico. Así es, había miles que unos, muy poquitos se ayudaron, definitivamente. Ese es un caso especial. Pero los llevaban de prisioneros. Entonces había rumor. ¿Por qué hay rumor? Le voy a decir por qué. Porque entre ellos los soldados que están en el campo ya sabían de ese asunto. Entonces había gente adulta que hablaban alemán bien y oía y entendían. ¿Cómo se estaban hablando entre Hablan entre ellos y es como si yo estoy junto a ti y empieza a hablar con él, pues se hace uno penitente, pero oye, ¿no? Como dicen en México. Y entonces ya uno fue al gato y otro al garabato. Sí, entonces se sabía que los alemanes ya iban para atrás, porque los que ganaron la guerra de ese lado fue los soviéticos, la Unión Soviética. Les echó para atrás. Entonces ya se sabía, después se supo que ya estaban liberando a Polonia casi. Entonces sí había rumores, pero el campo estaba cerrado, nadie podía salir. Los que salían son los alemanes. Otro detalle. La gran mayoría de los campos, los soldados eran ucranianos, no alemanes. Caray. ¿Por qué? Porque los soldados alemanes iban al frente y con el tiempo de la guerra, como fue perdiendo hombres, necesitaban soldados. Entonces, por eso... Ucrania fue maldita, ¿no? Por eso ahorita la está pagando. Por eso le digo, Hashem, ahí está, exactamente, porque ese Zelensky que habla que judío, no tiene nada de judío. El que tiene judío puede ser que tiene un abuelo judío que fue. Pero él es goy 100%, se casó en la iglesia ortodoxa, sus hijos están bautizados. ¿Cuál judío es? Salió con ese cuento, ¿no? Pero ya ve que le han bajado pero no es judío. Pero Ucrania jugó un papel muy feroz contra el pueblo judío. Ucrania fue el único país ocupado antes de los nazis y antes y después que mataban judíos. Porque en Polonia los polacos, así como tipo alemán, asesinar como usted ha ido al pueblito, los polacos no hicieron eso, en cambio en Ucrania sí. Esta Baby Yar, ¿usted le hizo Baby Yar? No supo. Baby Yar era en Kiev, donde está ahorita la capital de Ucrania. Agarran 38,000 judíos que viven allá. Los llevan a un barranco y uno tras de otro. Uno por uno les dio un balazo en la... 38,000. 38,000 en 2 días. 38,000. ¿En la guerra? Claro, antes. Claro, no, porque como en la guerra. Ahí está. Cuando los hermanos vinieron, hubo un orden porque había un sabotaje y mataron unos soldados alemanes. Había unos gente adentro, dicen, con palo golpeando y después hasta que llegaron al barranco, uno de ellos sacó una pistola y mataba con la nuca. 38,000 personas. Niños, mujeres, hombres, todo. Muy famoso ese monumento, existe todo el monumento en Kiev, de Baby Yar, se llama el día de Baby Yar. Y después de un mes, ¿qué pasó? Entonces, un mes después ya vinieron autoridades militares también y preguntaron, no a mí, a mis padres, ¿dónde es usted? ¿Qué quiere usted hacer? ¿Usted dónde quiere ir? Israel no existía. Palestina, que usted quiere regresar, ¿dónde es usted? Usted es de Bélgica. ¿Que usted quiere regresar? Uno era de Alemania, de Hungría, otro. Cada quien preguntó, unos que no quieren regresar. A Polonia nadie quería casi regresar porque sabía que no quedó nada. Entonces mi papá le dijo, pues vamos a regresar a Bélgica de momento para ver, porque la idea era ir a Palestina. Definitivamente. Sí. Dijo, bueno, vamos a regresar a Bélgica a ver cómo quedó el negocio, si hay negocio, la casa, no sé qué. Entonces dijo él, no, nosotros sí queremos ir a Bélgica de regreso. Entonces juntan toda esa gente de ese lado y nos mandan a la zona americana en Berlín.
porque cuando se acabó la guerra totalmente, ya ve que Berlín se dividió en americanos, franceses, ingleses y rusos. Sí. Entonces nos mandan a Alemania, Al Berlín, lado americano. al lado americano, y ahí nuevamente estuve un tiempo en hospital. Mi papá también, mi mamá también, todos estuvimos. No era tan fácil, era como 3-4 meses estuvimos en hospitales. Porque imagínese, ¿En el mismo hospital o diferente? Sí, no, en el hospital uno era como tiene campaña, pero en el mismo todos. Ya que se terminó, entonces ya nuevamente dijeron, oiga, usted de Francia, de Bélgica, como está cerquita, nos subían en camiones que iban a Francia, Bélgica y a Holanda. ¿Y los regresaron allá a su casa? Y nos regresaron a la casa. ¿Y ahora qué comes? ¿No hay dinero? ¿No hay eso? Bueno, ahora sí, llegamos a la casa y el departamento estuvo totalmente destruido. ¿Por qué? Porque en todos esos países, en esa parte occidental, no es como en Polonia. Ahí destruyen las cosas, la mayoría. Aquí no, pero lo ocupó inmediatamente gente colaboradora de los nazis, metieron. Entonces, cuando ya perdieron la guerra, pues se fueron, pero rompían todo. Se van así como aquí que hacen del IMSS, ¿cómo se llama? Sí. De Fonavit, se roban el excusado, se roban ¿Todo se robaron? todo, las cortinas. Bueno, en esa época, ¿qué había? Estufa, ya no se usaba el refrigerador. ¿Se robaron todo? Todos los muebles estaban rotos, la mesa, aparte yo me imagino hasta de coraje, que saben que habían perdido porque se escaparon, rompían todo, estaba destruido todo. Entonces, después el negocio, también lo mismo. Mi papá tenía varias tiendas ahí. Pero no estaba ocupado. No, pues se escaparon. Porque, abandonado porque los que lo ocupaban eran pro-nazi todos. Sí, y inmediatamente metían a gente de ellos. Entonces, eso. Pero se robaron todo, no había telas, no había ropa, no había nada. Entonces, bueno, pero hay Hashem ayuda. Hay el John. Si hay oído lo que es el John, ese es de Estados Unidos, es un grupo judío que ayuda a la gente y hasta la fecha. ¿John Judea? Que ayuda, entonces... ¿Cómo hasta la fecha? ¿Hasta ahorita? Sí, ayuda a Yudí que están en un lado. Ok. Sí, de otro lado. Entonces, preguntaron, cada quien, bueno, hice una oficina, mi papá me imagino fue allá y dijo, yo tuve esto y esto, ayúdeme. Entonces, ¿qué pasó? Mandé un dinero para que se pueda comprar nuevamente sobre todo la primera casa y la comida, porque no tenemos ni dinero, no había nada. Ahí no había cheque, no había banco, no existe eso. Entonces nos dieron, y después también dieron algo para empezar el negocio, como aquí, cuando los primeros judíos que vinieron hace 80 años, como les daba un amigo, les daba una telita, crédito y así, poco a poco. Y ya. Y entonces, poco a poco, al principio, después respecto al judaísmo, no había judaísmo. ¿Sabe qué había? Sí había judíos. Resultó que los ejércitos tienen como de todo capellanes que le llaman. Entonces eran judíos, pero del tipo conservador, como aquí, del tipo Betel, de ese tipo. Sí. Son los que venían. ¿Como soldados? Sí, eran soldados. ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos, así, claro, en todos los ejércitos. ¿Y ellos los ayudaron? No, entonces ellos empezaron, pero no estamos acostumbrados. Porque en toda Europa era ortodoxo. Ese asunto es de Estados Unidos. Claro. Entonces... ¿En Europa no existía conservador? En Alemania nomás, de ahí empezó Alemania. Pero no había, sí debe haber habido, pero no había. Muy poquito. No. Allá era ortodoxo, sabía. ¿Por qué? Porque mi papá y todos sus amigos y todos eran de Polonia y todos ahí en Polonia, todo el mundo era religioso. No existían los conservadores, eso de que hombre y mujeres juntos Bueno, entonces tardó varios años hasta que se pudo acomodar y por eso no pude hacer mi bar mitzvah. ¿Y saben cuánto lo hice? A los 81 años los hice en frente del cóctel. ¿En frente del cóctel? El cóctel en la marcha que yo llevé en el 2019. Hace 2019 hice mi bar mitzvah en el cóctel con 400 invitados. Wow. ¿Quién lo hizo? ¿Usted lo organizó? No fue sorpresa. No. Vea, mi hijo
Y bueno, no fue Israel, pero mis otros dos hijos, bueno, yo tengo 6 hijos, 2 hijos y mi esposa, porque me acompañó a la marcha, íbamos a hacer mi bar mitzvah, pero con un pariente que tengo en Israel, además una prima que tenemos, Sí. una cosa pequeña. Y nos acompañó, el que acompaña es el rabino Shai de Ramat Shalom. Sí, lo conozco, perfecto. Entonces, yo no sé cómo fue que íbamos al cótel, caminando, ya vi cómo es el cótel Sí, ahí, la explanada. el aplanado. Yo vi que junto de mí iba con el rabino con una Torah. Yo dije, pues me extrañó, porque carga una Torah desde ahí, así está bien. Ya llegamos al cótel, me dijo, hacemos tu bar mitzvah. Me quedé así, con todos los muchachos, porque íbamos todos los muchachos. Y entonces hizo la fiesta ahí. Fue una sorpresa, y también mis hijos ya se habían podido dar cuenta con el rabino, le habían dicho, y se armó una fiesta bonita con los muchachos que fue de la marcha, que yo era el que los llevé a todo, a Polonia y a ¿Qué Israel. sintió cuando regresó? No, la madrina, pues yo estuve llorando, imagínese, como niño ahí. En el cótel. En el cótel, claro. No, pero ¿qué sintió cuando se fue, cuando estuvo usted allá en la marcha? ¿Qué orgullo, coraje, le voy a decir, tristeza, lloró, se emocionó, dijo, aquí estamos? ¿Qué? 3 veces antes, Yad Vashem y la Sochnut y el Estado de Israel me invitó a la marcha y nunca quise ir. Yo dije, no puedo ir a Alemania, y más a Alemania, ¿cómo voy a ir ahí? No, Bueno, pasó, un hijo fue, otro fue, y a la tercera vez me puse a pensar, dije, pues voy a ver qué pasa. Y fui, y sí, me di cuenta que sí es muy importante ir, y fui. Y tal grado que ahorita fui el año pasado otra vez. Y estoy listo para la tercera. Ahorita me va a acompañar él para Polonia, que no conoce Israel, sí, pero Polonia no. Ahí está. Es muy importante, me di cuenta de ese asunto. Yo no quise. Otro detalle. ¿Qué sintió ahí donde estaba? Le voy a explicar otra cosa. Ya cuando acepté de ir a Polonia y a Israel la primera vez, me mandaron el boleto. Y el boleto decía Lufthansa. Dijo, ¿cómo? Yo no iba a Alemania, iba a Polonia, no quiero subir en ese avión. Hablé a la Sordut, hablé a la Yad Vashem, hablé a la oficina del gobierno y le dije, oiga, no. Dice, vea señor, hay 400 boletos, ¿qué hacemos? Usted es el que los va a llevar. Así me dijo, bueno, pero espérese. Entonces está bien. Pues me subí en el avión, ni modo. El avión iba a México, Frankfurt. no, Suiza. de ida, Múnich. Bueno, Múnich. Múnich es muy especial. El nazismo empezó de Hitler en Múnich. Él era en Múnich. Ahí fue donde se juntó con 20 mamzerim. Así es. Bueno, ya existía el antisemita, pero él empezó. Entonces, había una cantina, no tampoco se sabe, los nazis, ese lugar para ellos era sagrado. Ese lugar donde se juntaron. ¿Cómo se juntan? Ya ven los alemanes cómo se juntan. Una cantina así grande con unas mesas y a tomar cerveza y no sé qué. Era muy famosa. Estaba en la Burgerstraße en 32. Yo sabía perfectamente, porque yo soy historiador de esto. Bueno. O sea, ahí se juntaban en esa calle. En esa cantina, pero cientos, los líderes más importantes, los meros, los ministros, los meros de ley. Era el lugar sagrado de la reunión, cada año, cuando no me acuerdo qué día era. Bueno, entonces llegué a Múnich y yo dije, pues, a ver, ya estoy allá. Entonces, ¿qué pasó? Le dije al rabino y le dije a la persona, había que esperar 6 horas para ir a Polonia, porque iba México, Múnich, bajar y tomó un avión polaco para ir a Varsovia. Bueno, pero cuando ya 6 horas, yo supe, yo dije, ahorita vengo. Yo dije, también mi señor no sabía, dije, ¿dónde vas? Yo tengo que ir a una parte, es sagrado. Salí al aeropuerto y como yo hablo yiddish y es bastante alemán, me acerqué a un taxi y dije, llévame allá. Dije, allá. Me quedó viendo, porque ellos saben, pues son de allá. Dijo, ahí, ya voy. Dije, ahí quiero ir. Y me llevó. ¿Solo? Solo.
¿No le da miedo? No entiendo. No, ay, por favor, no, porque me da miedo. Llevé en trajita, momentito, Después de lo que y vivió. tenía yo tefilín y tenía mis tales. Y eso, y me lo iba ya. Llegué al lugar donde era la Burgenstraße 32, que había nada, porque no quisieron hacer que fue una memoria por los nazis, un lugar sagrado. Era un terreno baldío, no había nada. Era así, hierba. Me bajé del taxi y le dije, espérate un momentito. Y se esperó. ¿Qué hice yo? Me puse tefilín, me puse a rezar. Y cuando se acabó y me vestí, ¿sabe qué hice? Escupí. Y les dije en alemán, aquí está el pueblo judío. Aquí seguimos. Usted quisiera exterminar y aquí seguimos. Y había toda la gente goy ahí alemana aplaudiendo, pues ya ve, porque ahorita así es. Ahorita todos dicen que quieren a los judíos, así es. Ya ve cómo la gente. Yo estaba con un alemán y, uy, los judíos, si queremos los judíos, ya ve cómo Bueno, son. ellos después de la guerra les daba vergüenza sacar la bandera, la verdad. Exacto. Bueno, Y es obligación en todas las escuelas de Alemania enseñar Sí, lo sí. que hicieron. No, yo trato con alemán que son gente de la edad tuya o de ellos, que Claro. no saben de la guerra, como a mí, ¿no? Porque el que era nazi era sus abuelos. Sus abuelos. Exactamente, de una persona de 40, 50 años no es culpa de él. Entonces grité esto y le dije, aquí está el pueblo judío vivo. Y aplaudieron, abrazaron, y agarré, me subí al taxi y también el taxi se pasó y me abrazó, y bueno, en alemán todas esas palabras, y me trajo al aeropuerto, y que sheket. Yo dije nada, y me senté, y de ahí me fui a Varsovia. ¿No le contó a nadie? A nadie. ¡Wow! ¡Qué historia! Es que es una cosa personal, Claro. ya eso. Como que, ¡ojo! Aquí Lo estamos. sacó. Así también, porque todos los que iban no sabían que eran muchachos, mi señor no sabía, el rabín tampoco no sabe ese sentimiento, es muy diferente. Déjeme contarle una anécdota. Hace unos 4 o 6 años renovaron uno de los Betagneset más grandes y más lujosos de toda Europa en una ciudad de Alemania. No sé si en Berlín o se gastaron 20 millones de euros en remodelar. Y el presidente de este Betagneset, cuando vino el primer ministro de Israel, vino la primera ministra Merkel a la Sí. inauguración, Sí, la demanda. entonces le pidieron al presidente de la comunidad del Betagneset que si quiere hablar. Dijo, sí, dijo, ¿cuánto tiempo va a hablar? Porque tenemos que hablar. Sí, 10 segundos. Ay, hijo. ¿Cómo 10 segundos? Bueno, 10 segundos. Se subió, dijo muy buenas noches a todos. Nomás quiero decir una frase. Hitler, ¿dónde estás? Nosotros aquí estamos. Y se bajó. Ya con eso es suficiente. Es lo que usted hizo. Hacer también lo mismo. Wow, Y lo mismo así es. qué bárbaro. Vea, yo tengo un pequeño discurso, Ajá. que no un discurso, unas palabras. A ver, bien. Antes quiero decirle, para que usted sepa, deja poner mis lentes. Sí, sí. Vea. ¿Por qué tanto odio al pueblo judío? Sí. El pueblo judío ha sufrido asesinatos de odio, inquisiciones, racismo, nazismo y un holocausto. Pero el pueblo judío sigue vivo, el pueblo judío es eterno. El holocausto fue posible debido a las traiciones de las élites políticas, complicidad de médicos, líderes de las iglesias, jueces políticos, intelectuales, educadores, los nazis, toda la cúpula nazi más importante. Eran los más cultos. Más cultos, claro. eran jueces, eran licenciados, eran doctores en ciencia, eran directores de universidad, de las más famosas, y lo más importante. Mengele era doctor, Mengele era Sí, médico. todos, o sea, también. Y los demás también, los meros del nazismo eran todos importantes. Catedráticos. Sí. En la Edad Media, con programas e inquisiciones, se buscaba acabar con el alma judío, expulsando a los que no se convirtieran al cristianismo. Así es. Bueno, en el nazismo es diferente. Ahí se buscaba el cuerpo de los judíos.
se contentaba no se contentaba únicamente con la muerte del judío, sino debía estar acompañado de humillaciones y deshumanización. Es muy diferente. Como jamás quiso hacer ahorita. Bueno, señores, deben prometer y recordar que nunca serán indiferentes ante la insinuación del odio. Ustedes deben de cuidarse del fanatismo fundamental radical que no respeta la vida humana. Todos los días vemos lo que sucede en Israel, masacres enteras de hombres, mujeres y niños por una ideología radical. Y no más en Israel, en Ucrania, en África. Ahí está. No crean que están lejos de estos lugares. El odio se propaga como una bacteria en una epidemia. Hoy, en pleno 2024, ese odio desafortunadamente es latente. Debemos utilizar la falta de educación y desinformación e ignorancia. Esa es la base del antisemitismo. En la educación se encuentran las bases. Usted debe de ser tolerante, no importa su color, su raza, su religión y su pensamiento. Mi responsabilidad actual no radica en señalar o juzgar a los demás, consiste en transmitirles a través de mi propio testimonio que el odio no debe llegar. En México, aquí vimos todos, también tenemos discriminación contra el indígena, contra el migrante, contra el discapacitado, contra el anciano, con la gente de religión diferente y contra las mujeres. ¿Qué ha pasado todos los días contra las mujeres? Tenemos que estar unidos, levantar la cabeza y estar muy firmes. Hay tres pensamientos míos. Auschwitz y los demás campos de concentración en todo lado no fue creado ni por Dios ni por el diablo. Fue creado por el hombre. Eso fue. Porque muchas veces dice, ¿a dónde estaba Dios? Dios se culpa que nos ayudó. No, Él es el hombre el que hizo. Ese es el error que dice, no, ¿a dónde estaba Dios? Bueno, Dios está Dios, eso no nos ha ido. Pero la culpa es de los hombres, exactamente. Aparte, Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios. Exactamente. Así es. Entonces, que estamos rezando, eso, como usted dijo, de Hashem, es el que ha ayudado. Cuando hay ausencia de Hashem, ahí viene todo, la maldad. Entonces, finalmente dice, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Es lo que pasó. Se quedaron callados. Callado, totalmente. Llegué a México hace más de 70 años, por Veracruz. Aquí estudié. Tengo una gran familia con hijos que aman a México por sus colores, su clima, su comida y sobre todo por su gente. Hay que reconocer, el mexicano es una gente mucho mejor que el europeo. Los europeos son malditos, son malditos. Ahí está. Siempre agradezco a México que me abrió los brazos con mi familia, para mi familia y a la gente de México. En el comercio, en la comunicación, en la medicina, en la arquitectura, en la construcción, en la cultura y hasta en la política. Ya sabemos a qué tenemos a nuestra paisana que te comía. Los judíos, eso sí, contamos ahora con el Estado de Israel. Eso que también cuenta, que vela por la seguridad de todos nosotros. Ya no estamos solos como en la época donde todo se silencia ante los nazis, haciéndose cómplices del exterminio de millones de personas. Me siento muy orgulloso de ser judío, pero estoy preocupado por el antisemitismo en el mundo. No olvido y no perdono. Dos preguntas fuertes. A ver. ¿Puedo? Todo, no, al contrario. Y ahorita, ¿cada quien va a preguntar? Eso. Una pregunta. ¿Usted cree que se pueda repetir un holocausto? No, holocausto. Bueno, ya casi. Lo de jamás.
Lo de Hamas casi matan en un momentito desde la guerra, fue la primera 1200 o 1300 judíos en un momentito, el mismo día. Claro, ahorita Israel ya tiene armas, ya tiene equipo, es diferente. Holocausto contra el judío no, pero sí hay malestar en todo lado. Vean, yo tengo un hijo que hace un par de años fue a París. Llegó a un CNIS allá en el barrio judío de París y tocó. Digo, ¿quién es usted? Él se llama Moisés. Yo soy Moisés Opatowski. Aquí está mi credencial deportivo. Aquí está mi pasaporte. Aquí está una carta de la Keilah Ashkenazí. No pude entrar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque está blindado. Tienen miedo. Tienen miedo a la seguridad. Es terrible. Hay mamzerim que se disfrazan de religioso y de todos lados. Sí. No, si usted no lo conoce, usted no entra. O si no está recomendada con alguien, no lo entra. ¿Qué usted haría para evitar un próximo holocausto? ¿Qué cree? Educación. Educar a la gente, explicar a la gente. La única forma es educar a la gente, porque la gente así anda. Usted no sabe. No sabe qué es un ¿Qué le dije ayer? Usted vaya a Chihuahua y vaya usted a Saltillo, vaya usted, o sea, no hablemos de la ciudad de Monterrey igual. Usted es judío, ¿usted quién es? Sí, le he dicho que todas las prácticas que da la 50 universidades en toda la República, se abrazan a los muchachos, me dice, usted es el primer judío que conocemos personalmente. Ahí está. Estamos en el 2024, no estamos en 1800 ni no sé qué. Claro. Ahí está. Increíble. Entonces, mucha ignorancia. aquí mismo también, usted sube en un taxi, que dice, los judíos que son todos millonarios. Sí. Oiga, ¿no es así? Porque ese Falta de desinformación. Esa falta de educación, una gira, lo que sea, todo cree que son millonarios, todo. Bueno, gracias a Dios sí somos millonarios de salud y de pensamiento, eso sí somos todos. Ahí está. Pero y estamos en el 2024. Entonces, la única manera es explicar. Si hay un goy, como le dicen, o uno mexicano, explicarle y se entiende. Hay muchos que nos apoyan infinitamente y están muy interesados. Pero es la única medicina. No se puede usted poner ahí. Porque otra pregunta, a ver. ¿Qué preguntan? Yo le quiero hacer una pregunta. A ver. Está fuerte. ¿Por qué Dios escogió al señor Luis y mató a 6 millones? ¿Por qué usted cree que Dios lo dejó en este momento? Ahí voy. Me han preguntado, ¿cómo me salvé? A ver, usted dígame, ¿cómo me salvé? ¿Cómo cree usted que me salvé? Pensando que hay alguien que lo va a salvar. Hay tres cosas. Hay tres cosas que se salvó uno. El destino. Ya. No me tocó. La suerte. Sí, Tuve suerte. sí, Y Hashem. claro. No hay otra manera de haberse salvado. No hay otra explicar. No hay otra. ¿Y por qué Hashem lo escogió a usted? ¿Por Bueno. qué piensa? Piense. ¿Por qué? Bueno, no sé, no sé, yo no rezaba, no iba al CNIS, no sé, no tiene que ver, no sé. El destino, es destino, es suerte. ¿Nunca se enojó con Dios? No enojado, no. ¿Cuestionó? Claro, cada quien cuestionó. Eso es que todo el mundo, estoy diciendo, hombre, mujer, Dios, ¿dónde estás? Pero eso también es una pregunta. ¿No sentían a Dios adentro del campo de concentración? ¿Sentían a Dios de repente adentro? No, al contrario, estamos esperando a Dios, al Mesías. ¿Dónde está el Mesías? ¿Pensaban en el Mashiach? Claro, pero yo siempre he dicho que el Mesías está ahorita. Todo el milagro que ha hecho es que está aquí. Claro. Eso que están esperando, no sé, yo siempre tengo esa discusión con los rabinos. Les digo, el Mesías, un momentito, pero si usted sabe, si usted está feliz, si usted nació, quiere decir que ya es gracias a Hashem que nacimos, cada uno. Entonces quiere decir que aquí está. Claro, cada quien, pero como la frase que dije, no fue culpa de Dios, los campos, fue culpa del hombre, la maldad del hombre, la falta de Dios precisamente, de pensar en Dios, de hacer la teshuvah que hacemos todos exactamente. Escuché de una sobreviviente. Escuché de una sobreviviente que dijo, le preguntaban, ¿odia a los alemanes? ¿Saben qué dijo? No. Dijo, vamos a cambiarla, no los quiero. ¿Usted odia a los alemanes? Vea, le voy a explicar.
odio a los de ahorita, los nazis. exactamente, hay dos cosas. Exacto. Como hace ratito, yo no puedo odiar a un muchacho de 20 años, Alemán. un muchacho de Que no me 50, hizo nada. 60, Que no hizo porque él nació después. Yo odiaba a su abuelo, Exacto. o su padre de ese sí era nazi. Hoy todavía hay algunos. ¿Recibe una pensión por Alemania usted? Claro. ¿Por medio de la embajada o qué? No, se llama Claims Conference. Es, el Estado de Israel se juntó con el pago, que había un problema hace muchos años en Israel, en el Knesset, cuando Menachem Begin no quiso que se recibiera el dinero porque dijo el dinero con sangre. No queremos. No que, pero eso ayudó a Israel. Porque Les pagaban con taxis, ¿no? Mercedes-Benz. con comida, con la industria, con cosas que no había nada. Yo estuve la primera vez en Israel, usted no había nacido. ¿Qué año? 53. No. Tenía 5 años, ¿qué había ahí? Dormíamos en tiendas de campañas. Yo fui con el, ¿cómo se llama? Betar, el Betar, que fuimos allá con Zapotinsky, donde estaba allá todo. Dormíamos en tiendas de campaña, no había ni hotel, no había comida. Entonces, en ese sentido, es que los alemanes tuvieron un deber, ¿no? Sí, ahí, y entonces pagaron y dieron miles de dólares o euros para que se construyera, porque había dinero para construir. Pero el odio, claro, yo como dije yo cuando llegué a Alemania, pero la gente que pasaba eran jóvenes. Claro, algún anciano, bueno, eso había, y ni modo que le diga. Claro que odio. De un lado odio a los nazis, pero Alemania hay que reconocer, la Merkel ayudó mucho a Israel. Mucho. Ahorita es el país que más ha ayudado a Israel, más aliado a Israel. Y hasta la fecha y todo. Entonces, hay que ser agradecido. Sí, exactamente. Entonces, esa es una... Claro, uno como sobreviviente es difícil porque usted no pasa esa historia, no sé, pero yo odio los anteriores y... No, porque hay gente que dice, yo no compro Volkswagen porque es alemán o BMW. Bueno, eso fue el principio. Sí, eso fue también. Yo también muchos años... Usó Ford. Yo nunca he comprado... Vos. Yo nunca he comprado Le hacían los alemán, pero uniformes tengo a un los hijo nazis. que tiene un Audi y ese es alemán. Exacto. Ahí está, quiero decir ¿Qué que va a no lo hacer? compres. Lo compró, bueno, lo compró. ¿Recuerda algún milagro que le haya pasado? Milagro de vivir. Claro. Ese es el milagro. Pero algún así que le iba a tocar y le dijeron... No, por eso, ese es el milagro, pues sí, que pude sobrevivir de comer, que no me cae. Ese es un solo milagro, ya con ese es suficiente, es el máximo milagro del que puedo tener. Una pregunta, ¿por qué escogió venir a la nación? ¿Perdón? ¿Por qué escogió venir a México? Bueno, eso fue que acabó la guerra, entonces la Cruz Roja, en todos los países había que apuntarse. Mi mamá tenía, bueno, ya murió, un hermano que llegó antes de la guerra, al principio de la guerra, vivía en Francia y llegó a México. Casualmente, estoy solo también. Él era del Partido Comunista, fundador del Partido Comunista en Polonia, con Gomulka. Porque en Polonia, como les dije ayer, el 50% de los judíos en Polonia eran comunistas, creían ahí todo ese asunto. Entonces, él estaba en Francia y cuando hubo la llegada de españoles a México por Lázaro Cárdenas, ya ve que recibió miles de españoles, pero no recibían judíos, para que ustedes sepan. Otra cosa, en el centro de documentación hay un papel, una carta escrita por la Secretaría de Gobernación en 1936, donde dice, prohibir la entrada a México, gitanos, árabes y judíos. Claro. Para que vean. Yo tengo hasta... ¿En el 36? Le voy a mandar una foto por WhatsApp del periódico. Está en ese dijo Ahí está. documento. Ahí está. Firmado. Por eso somos tan poquitos. ¿Cómo es posible que somos 40,000 o 50,000 tan poquitos? Ahí está. Porque no dejaron entrar. No dejan entrar. Entonces, él llegó a México porque fue comunista y lo dejaron subir al barco en África. Él logró llegar a Marsella
ya me pasó en África y subió porque era miembro del Partido Comunista Polaco y después francés y lo dejaron subir al barco. Y otra cosa, iba a ir a Cuba. Iba a Cuba porque había comprado unos visas al embajador cubano para él, su familia, ella, mi tía y tres primos, y a nosotros también. Nomás que nos dijo que los dejó en París y había que recogerlo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezó la guerra en el 10 de mayo, luego mi papá dijo, deja agarrar el tren y voy a buscar la visa. Ahí se subió el tren y el tren nunca llegó a París. No, lo pagaron, llegando a un lado, no sé, 100 kilómetros, se paró el tren por los bombardeos nazis, nunca llegó y nunca pudo recoger las visas. Bueno, en el barco casualmente había una sola familia judía, aparte de él, que él sí iba a México, no sé cómo sacó el papel, haber sido comunista también, que subió, y él, mi tío era técnico también de Polonia, de suéteres, de estos. Entonces, él enseñó a ese señor que él tenía pasaporte, visa para Cuba, y que se iba a Cuba, y él le dijo, oye, bájate en México. ¿Por qué? Porque él también era del mismo negocio. Vamos a ir a México. Y él dijo, no, yo que a Cuba. Bueno, habló tanto que mi tío, cuando el barco llegó, antiguamente la comunidad judía estaba en Veracruz, porque todos los paisanos estaban en la provincia. Ya ve, estaba en todos lados, no era como ahorita. ¿Por qué está en México? Por las escuelas vinieron. Bueno, entonces el barco llegó a Cuba, a Veracruz, y mi tío lo convenció. ¿Por qué lo convenció? Y se bajó. ¿Por qué se pudo quedar? ¿Quién era el gobernador? Mira, todo es de Hashem. No, ¿quién era? No, Miguel Alemán. Sí. ¿Y cómo era Miguel Alemán? Masari. Exacto. Entonces la comunidad se movió y le dio permiso a mi tío y se bajó. Bueno, ok. Adelantando. En el barco había no judío, otra gente comunistas españoles que tenía visa para ir a Cuba. El barco llegó a Cuba y no los dejaron bajar. Claro. ¿Por qué? Porque eran falsos. El embajador había mandado falsos las cosas. Ya sé cómo son los cubanos. Y me come la ley, come la vida. Entonces cuando, llegó a México y cuando acabó la guerra, él sabía, mi mamá tenía 8 hermanos y mi papá también. Mi papá los mataron a todos. ¿A todos? A todos, lo que lo da en Polonia. No, en Polonia no quedó nadie. Y entonces mi tío sí sabía, y sabía que nosotros vivíamos en Bélgica. Entonces buscó de la Cruz Roja de Bélgica y se logró comunicar, allá le avisaron, hay una familia Patoski en Bélgica, que era mi mamá. Y tardó 6 años que pudimos sacar papel para llegar como inmigrante a México, por el mismo papelito que no tienen judíos. Una cosa es turista, una cosa es ser inmigrante, no lo necesitan, hasta que se encontró un licenciado paisano que se llamaba el licenciado Alkin, Coyote, y logró darnos papeles y llegamos a México. ¿En barco o en...? En barco. ¿Y después tuvo más hermanos usted? Después de la guerra, una hermana que nació en Bélgica y un hermano que nació en México. Sí. Entonces, todo es histórico, vean cómo está la cosa. Hay que ver. ¿Alguna pregunta? ¿Ha regresado a Bélgica otra vez? ¿Perdón? ¿A Bélgica ha regresado después de Sí, otra vez? unas par de veces, pero ahorita ya hace muchos años ya no, porque no tengo a nadie. Primero no tenemos a nadie. No, pero mi pregunta es si volvió a ver Bélgica. Y ahorita estuve yo, el año pasado estuve en Ámsterdam a 2 horas de Bruselas y mi señor y mis hijos me prohibieron ir a Bélgica. ¿Por qué? Y vamos a ritmo ahorita, está lleno de árabes. Sí. ¿Qué va uno a hacer allá? Cuando llegó, los vecinos ¿Dónde vivía? ¿Qué los pasó? reconocieron ¿Dónde era su casa? después de la Shoah, ¿A dónde? ahí en Lo Bélgica, regresó a su y casa. los recibieron bien. Bien, a la escuela. Ah, sí, se me olvidó decirle. Oigan esto. Después de la guerra, ¿se acuerdan que les dije ayer que lo primero que los nazis hicieron que llegué No con mi entró a mamá, la escuela. no puse entrar por judío? Después de la guerra llegó a la escuela. Pues sí, porque vivíamos en el mismo rumbo y ahí no se podía ir a otro lado. Ahí no es como México que Sí, claro. usted por cualquier escuela y es del gobierno. Entonces llegamos a la escuela
nos recibió el director, me abrazó y me besó ¿Sí? y le dijo, claro, que no fue culpa de ellos, es culpa de las autoridades. Alemanes. Y entonces hicieron un festejo con todos los alumnos y los que eran mis compañeros me pidieron perdón, me abrazaron y bueno, así todo. Y eran todos goy, todos eran No de ahí. judíos. No judíos, era el único del salón, era el único. Ahí está. ¿Por qué se decidió su familia ir de Bélgica a México? O sea, ¿por qué no se quedaron ya después de...? No, porque me pasó esto. Mi tío mandó sin avisar los papeles. Y mi papá no quería venir a México porque, le voy a decir, después de la guerra nos fue muy bien, Yudi. Dos cosas. Mi papá tenía unos primos en Nueva York. Después de la guerra había dos cosas que era oro para vender. A ver, ¿sí cuál es? ¿Brillantes? No, eso sí. Las medias de sedas y los cigarros. Sí. Bueno, mi papá... ¿Medias de seda? De seda de Medias, mujer, era lo medias máximo. para damas. Y era- Esas de nylon, las de nylon, era lo primero de Las nylon. medias, ¿sí? Las medias. Canon ¿Por qué? Mills. Canon Mills. Bueno, Porque sí, acababa de salir, era Canon una Mills. novedad. eran las más... Y los cigarros, Marlboro. No, Raleigh. Bueno, pero Ah, eran productos de contrabando. Sí, entonces, bueno, entonces mi papá tenía conexión con mis primos y le dijo, échame la mano y nos mandó a casa entera con las medias y con cigarros, número uno. Número dos, donde yo vivía allá, cerca, cuando Bélgica lo liberó a americanos, el Patton, era Patton. Bueno, cerca de la casa, como una cuadra, que había una bodega del ejército americano que los soldados iban a recoger sus cosas, les daban alimento, bueno, pues es soldado. Bueno, ¿eso ayudó en qué sentido? Número uno, primero nos llegó las pacas, que se hizo unas ventas tremendas. Si valía, digamos, 10 pesos, se vendía 100 pesos, de 10 a 100, porque era lo más novedoso. Bueno, nosotros somos mujeres, no sabemos lo que es eso, pero para ellos era lo máximo. Bueno, los cigarros mismos, si valían, no sé, 10 pesos, se vendía 50. Entonces, siempre ¿qué ganas hizo? Entonces, estamos bien. Después, segundo, junto a la casa, a una cuadra, había ese depósito americano. Igual reglamentaron. Mi papá tenía una tienda de ropa y de telas. ¿Qué hizo? Mi mamá era costurera. Entonces agarramos un empleado y que querían los soldados, ¿verdad? Que a mí todos los fines de semana salí con las chicas, con las Goya. ¿Cómo iban? Quieren llegar bien. Entonces traían su uniforme a que se planchara. Y eso fue un negociazo tremendo, porque lo mismo si se era un peso, cobrar 50. Y después vea cómo es el destino. Esa bodega había un jefe, un general, que manejaba. Bueno, nosotros cuando fuimos de Amberes, que tomamos en barco a México, hizo escala en Miami, en Port Everglade, después de 28 días en el mar, porque era un barco de carga. No había barco en México. México en esa época, ay, por favor, Pintaba. era puro nacos aquí. Bueno, bueno, entonces bajamos a la inmigración y se acercó un americano y abrazó a mi papá. ¿Qué pasó? El general de la bodega era el jefe de la aduana, de ahí de la inmigración en Miami. ¿Qué es el destino? Y así, y era paisano. ¿De verdad? De verdad. Entonces nos subió, salimos luego de la inmigración, no tuvo que pasar nada, nos iba a pasear a Miami, no sé qué, y estuvimos 3 días parados en Miami y después a Veracruz. Vea como todo es el destino. Increíble. De Hashem, todo es De Hashem. Hashem todo. Todo, ahí está. Todo es de Hashem. A ver, pregúntale. A ver, A ver, preguntas. ¿usted qué más pregunta? A ver, aquí el vecino. Ya dije del milagro, todo es milagro, estamos aquí es milagro. Aquí está Hashem, el Mesías aquí está. Claro. ¿Le tocó la desgracia de ver algún amigo o algún compañero en el campo de trabajo que muriera? ¿Alguien con el que usted se llevaba en el campo? ¿Algún amigo? En ¿En el después- campo? No. En el campo le tocó ver algún cercano. Que no, claro, muriera. muchos, pues, vea, había, digamos, en ese, donde los estamos, reconocía. había 500 niños. Sí. Y estamos ahí en esa, ¿cómo se llama?
Barraca, las ¿no? barracas, y digamos, de repente el vecino, en lugar de ser 5, como les dije ayer, que había que dormir 5, eran 3, ¿y dónde están los otros 2? Ahí no se sabía. Es como les expliqué, que la gente se moría en la cama, en el catre, o se dormía en el pasillo, o se dormía en la senda, en el camino ahí. Otra cosa también importante, otro trabajo muy importante que tenemos que hacer nosotros todos los días era limpiar las letrinas. Imagínense, con las manos, no daban herramientas. Y sé cómo la letrina era como de que hasta allá una tabla, cada medio metro hay un hoyo. Así era. A la vista de todo, no había privacidad. Si tú tienes que hacer tu necesidad, tienes que hacerla junto al vecino o al lado. Y aquí le pegaba, como dice el Yiddish, el tujes, las pompis le tocaba al vecino. Así era. ¿Dormían niños y niñas juntos? No, era de niños, De niñas, bueno, de hombres, de señoras. Yo no sé cómo era la mujer, pero No, así porque no éramos. es Así. de Le pregunté ayer. O sea, pero aquí estamos, Gracias a Dios. Una verajá a todos. Al que no, que sigan preguntando, a ver, todavía es temprano. Para que no se queden con las dudas. A ver, usted joven, una pregunta. Ustedes, A ver, una pregunta va a ser. ¿Ya? Sí. Una duda. Bueno, Bueno, a ver, no es una pregunta. Y hoy en día, porque ya llegaron a México, ¿qué hicieron para sobrevivir y comer y tener familia? ¿En México? ¿Qué negocio tienen? No, eso sí llegamos con dinero, no con dinero, con brillantes. Ok. Con brillantes. Ahí sí. Porque le dije, no, sí, Ya, no fue muy fue bien. bien, Mi papá, cambiaron todo. muy bien. Pues mi papá no tenía mucho interés de venir a México. Él dijo, no, yo pero estoy bien acá. mi mamá, como era su hermano, ya empezó ya a hacer la ¿Qué mujer. hicieron aquí en México? Empezó a hacer ropa y telas. Y telas, lo decía mi. Ahí le tenían en la sangre desde Era ese el entonces. onceavo mandamiento, Claro. ya era ropa. Sí. Antes, Lo heredó y en la allá. lagunilla, estuve 30 años en la lagunilla. Ahí está. Ya no hago esa copia, ahí está. Entonces le digo, Hoy en día tiene una conexión especial con Dios, una buena relación con todos los Dios. días, Usted reza a ponerse yo, pero todos los días pongo tefilín. Le dije, todos los días pongo tefilín y tengo una torre chiquita en mi casa y saco tengo un parashá, tengo un libro y yo sé que la hoy es lejá y el otro Korah. es Korah y lo que sea, ahí lo veo al día. todos los días. Eso sí, en español mucho, porque yo hablo muy mal hebreo, yo soy del Yiddish, pero ahí andamos. No sé, pero está bien, no importa. ¿Desde No, cuándo claro. se pone el tefilín? Bueno, eso sí, no tanto. No sé. Desde el bar mitzvah, Vean, hay otro detalle que usted no sabe también. Hace 40 años, en la Keilas que nací, había un rabino principal que se llamaba Bartfeld. Bratler, claro. Se oyó de él. Claro. Bueno, él un día se me acercó y me dijo, oye Luis, tú que estuviste allá en la Shoah, ¿nos podrías ayudar a la Keilas que nací? Dije, ¿qué quiere usted que haga? Queremos que manejes el panteón. ¿Yo? Yo dije, "Vea, yo no soy religioso, yo vivía antes a 2 cuadras de Acapulco 70, en la calle de Sinaloa. Yo iba ahí porque iba ahí cerca y después me hablaba con la niñana y me iba yo nomás así. Me dijo, estoy pidiendo que nos ayudes con el panteón. Porque le dije, oye, es que dice, no hay nadie que está en el panteón, maneja el panteón, así como Jeva Kadisha. Bueno, dije, bueno, y él me dijo, vea, no se preocupe, yo te voy a enseñar. Y me enseñó todas las cosas del panteón. Durante 5 años manejé el panteón. Wow. Fui el director de la Jeva Kadisha de la que eras que nací. Enterré más de 200 personas en el panteón de Tacubaya, ahí de Tacubaya donde está. Wow. Y entonces era Shomer Shabbat. Ahí pues tiene que ser. Claro. Tiene que ser. Para hacer Y la aquí hebra. es cuando empecé a aprender y supe. Y de esa época para acá. ¿Ya tú ahorita Shomer Shabbat? No, ahorita no. ¿Por la qué? verdad. Porque vivo no aquí pegadito. ¿Dónde vive? En Bosque de Minas. Un poquito lejos. Entonces ahí no hay sur. Pero yo mandé un mail ahí arriba. Y que le hagan un cleanse a Pide la... permiso. Ya va a haber un cleanse. Ya está. Oye, tengo tanta edad sobre eso, écheme la mano, Hashem.
llegó, bueno, no sé. Manda una cuenta, carta Estoy esperando la mejor lo carta, así abren como ahí. estamos esperando el Mesías. Estoy esperando la carta, pero yo me adelanté. de Ya una la vez. mandó. Ya la mandó. Yo la mandé. Y la adelanté. Ahí está. Sí. Entonces, durante 5 años manejé el panteón. Después, ¿por qué no lo manejé? Porque la Keila la vendió a una concesión a Samuel Grosswein, que es el que maneja el panteón. Pero yo lo manejé ese tiempo. Y aparte no más eso. Antes no es como ahorita, por ley está prohibido. Antes moría alguien y en la casa. Llegó a la casa del señor Suri, el señor esto. No sabe ni qué hacer, tiene que explicar a la gente, hay que tapar los espejos, hay que poner abajo paja en el piso, la vela, y me quedaba a rezar la noche Telim, toda la noche, muertos, ¿y cómo lo hacía? Le hablaba a él y él que se quedaba, ahí está, Telim. Okay, y ahorita no, ahorita hay velatorio, antes no había velatorio, ya había ya la que, ahí es que nací con los sefaradí, nosotros están allá en Córdoba, a Maguen David. Aquí que es Maguen David o Maguen David, ahí está. Entonces, no, por eso de la comunidad, es que así muchísimo me conoce, igual deportivo, gente grande, y ahorita que estoy en Valleja y de otras partes, y hay paisanos, y oye, enteraste a mi abuelo y a mi mamá, no sé qué relajo, ahí está. ¿Qué Zehut tiene? ¿Qué Zehut tan grande, de verdad? Yo creo que eso me ayudó, esos son los milagros. Yo le quiero hacer otra pregunta. Después de haber pasado la Shoah, seguramente en la vida ha tenido retos o problemas. Como todo, y baja, subida y bajada. ¿Y cómo los ve? ¿Se estresa o dice, no, pues esto no es comparado a lo que pasé? Bueno, aquí la ¿O vida. no? O ya aquí la vida ya te estresas igual y se te olvida lo que Bueno, pasa. exactamente, aquí muy diferente. Es cuando te va mal, pues estás mal. Te va muy bien, pues ya se te olvida. Ahí está. No, en la show no se olvida. Esa es una cosa que día y noche, yo me acuerdo, yo a veces, para mí es muy difícil entrar en el metro, inclusive. ¿Por qué? Porque Me recuerda el tren ahí. Está. Los vagones. Exactamente. Por eso, ¿cómo a Alemania no le dio miedo regresar y estar ahí, no? Buscarlo, pues no le dije que le mandé, le avisé. 400. Que, a ver, que me quedan boletos. Denos verajá, por favor. A mí denme una verajá. A todos la verajá. Hashem que nos siga a todos, que tengan con su familia, por sus hijos y todo, es lo más importante. Y que recuerden que somos yudí y que también tengamos tolerancia con el no judío también, porque si no, ahí viene el antisemitismo. También de un lado, hay que reconocer ahorita de ellos, pero hay muchos amigos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No, pero no nos dio verajá, denos verajá. Pues hace un No, verajá de salud, Amén. de amor Amén. y de lo mejor. Verajá y atzlajá. Y aslajá, y que sean buenos judíos. Amén. Eso es lo importante. Yo me de 120 años. Sí, pero... Pero a mí también tengo una verajá personalizada. A todo. Que tenga salud en la familia. Amén. Y que recuerde que es judío toda la vida. Amén. Pase lo que pase.